Centro del Riñón Guadalajara, Hospital Country 2000 y FR Seguros presentan. Bienvenidos a la segunda temporada de Torre Médica, su programa de especialidades. En la conducción queda con ustedes su anfitrión, el doctor Julio Ramos, doctor Riñón. Gracias, mi querido Lalo, por esta bienvenida y a ustedes a través de sus hogares y sus pantallas. Aquí estamos en el primer programa de la segunda temporada de Torre Médica, un programa de especialidades. Platicaremos hoy más a detalle sobre la sordera, lo que la gente sabe y lo que la gente quiere saber sobre este tema. Otra vez, contáctanos a través de las redes sociales, a través del correo de contacto, qué programas quieres ver, qué quieres saber sobre esto. Y muy importante, hoy tenemos como invitado al doctor Raúl Durán y a la doctora Magdi de Alba, que hablarán más a detalle sobre el manejo de la sordera en nuestra sociedad y obviamente las diferentes formas de abordaje clínico, quirúrgico. Y hoy, Torre Kids, los niños, la alegría del programa. Quédate con nosotros. ¿Qué tenemos para hoy, Lalo? Con gusto, Julio. Este día contaremos con la presencia del doctor Raúl Durán Pérez hablando sobre la pérdida auditiva y repercusiones. También estará la doctora Magdi Carla de Alba platicando sobre el tratamiento de los diferentes tipos de sordera. No te pierdas Torre Tips. ¿Sabías que? Mesa de expertos, Torre Urbana y Torre Kids. ¡Comenzamos! Gracias por estar con nosotros en Torre Médica, tu programa de especialidades. Bueno, con un amigo. Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y qué gusto volvernos a encontrar en una experiencia diferente. Hablar sobre problemas de salud auditiva es algo muy importante, Raúl. Creo que nuestra sociedad vive más el impacto de este tipo de padecimientos, que es la sordera, ¿cierto, Raúl? Sí, es correcto. Realmente la sordera es una discapacidad que no se ve, es muy frecuente. Aproximadamente en nuestro país hay alrededor de 700,000 personas con esa discapacidad diagnosticadas o capturadas por el INEGI en el 2010. Creo que hablar de números tan impactantes cuando esta discapacidad lleva a la gente a una condición de inhabilitarlos para llevar a cabo sus labores a veces más simples, desde el punto de vista transportarse, manejar y hacer cosas que les permiten llevar una vida de manera cotidiana. La diversidad, creo que es importante hacerles mención, y lo decíamos fuera de cuadro Raúl y un servidor, sobre la cuestión de que la gente no identifica el término de hipoacusia como tal. La hipoacusia es una variable o un sinónimo de sordera. La sordera es el grado máximo de la hipoacusia, ¿cierto, Raúl? Es correcto. Realmente la hipoacusia es un déficit en la capacidad auditiva que se va clasificando de leve, moderada y severa hasta llegar a hipoacusia profunda o sordera. Hablar de los ciertos niveles de hipoacusia o sordera, ¿cómo los podemos clasificar, Raúl? Hablando en la clasificación que te comento, es de acuerdo al decibelaje que se va perdiendo en la audiometría. De 0 a 20 o 25 consideramos normal. De 25 a 40 es una hipoacusia leve o superficial. De 40 a 60 es media, de 60 a 80 es profunda y después de 80 es severa. Ok. Este tipo de lesión auditiva, en la mayoría de los casos, ¿se considera algo irreversible? No, hay tratamientos. Depende del tipo de hipoacusia en relación a la estructura dañada. Exacto. Creo eso que lo podemos especificar. Es importante. Vamos a aprovechar que Raúl nos favor de tener un modelo auditivo para identificar qué estructuras de manera primaria se dañan. Obviamente esto puede estar vinculado a diversas causas. Pueden existir condiciones traumáticas, es decir, por exposición a niveles de ruido de manera sostenida, que esto se puede vincular a cuestiones de tipo o de orden laboral, donde la gente por exposición permanente a niveles muy altos en cuanto al nivel de ruido al que se exponen. Digo, hablar de las diversas áreas donde una persona se puede emplear y estar expuesto a esto sin las medidas de protección que representa puede generar una lesión. ¿A qué nivel, Raúl? Eso generalmente es a nivel de la cóclea, que es esta estructura que tenemos acá. Pero es por el cizallamiento que ocurre sobre el estribo.
llega el impacto de la onda auditiva sobre la membrana timpánica, lo transmite a los huesecillos y después ya directamente en el interior, perdón, lo voy a colocar acá, el interior del caracol o cóclea impacta en la primera vuelta. Okay. Hablabas de un término que se llama cizallamiento. ¿Cómo lo puede entender la gente? ¿Es la cuestión traumática persistente? Lo que pasa es que la onda llega, hace vibrar la membrana timpánica, después empuja los huesecillos de uno por uno, es una cadena osicular móvil que la va a transmitir ese movimiento mecánico después a una onda líquida en el interior de la cóclea. Entonces es como si fuese un pistón. Ok, un movimiento persistente que va condicionando una lesión o un trauma. Hablábamos también fuera de cuadro que esto es acumulativo. La gente que está expuesta de manera continua a una lesión persistente porque el nivel de ruido en su ambiente laboral, en un ambiente de diversión continua, lo lleva a una lesión en la que obviamente vamos a ir perdiendo paulatinamente. Las formas diagnósticas, Raúl, de este tipo de padecimientos en nuestra sociedad, ¿cuál sería la forma de abordar a un paciente que refiere que tiene una disminución en su audición? Ahí va a depender de la edad. Lo primero, obviamente estamos hablando ahorita en adultos, tendría que ser una audiometría el estudio inicial. Ok, el estudio audiométrico es un estudio no invasivo, hecho por un especialista del ámbito de la audiología. Es correcto. ¿Sí? El audiólogo hace dentro de una cabina al paciente para poder llevar a cabo de manera cerrada mediciones continuas con un equipo especial, obviamente, que va a estar emitiendo, ¿sí?, continuamente un estímulo que él va a graficar para poderle dar, en este caso, al otorrino, al otoneurólogo, al neurólogo, al especialista que esté abordando la lesión y darle una clasificación, una connotación y en un momento dado definir más adelante un esquema de tratamiento, ¿cierto? Es correcto. Si fuese, por ejemplo, el caso del trauma acústico, ahí tendremos que primero ver que hay una caída en determinadas frecuencias y lo tenemos que tratar con vasodilatadores de manera inicial para tratar de revertir un poco el daño que ya se ocasionó, pero la verdad es que es acumulativo el daño. Entonces, creo que para las personas que de alguna manera por la edad, por la exposición a agentes traumáticos, hemos perdido a un cierto nivel de audición. Obviamente nuestro cuerpo es muy sabio, es muy adaptativo, ¿cierto, Raúl? Y la gente aprendemos a vivir así, ¿no? Porque resulta que mi disminución en la audición es predominantemente derecha, pero bueno, yo ya sé que le debo de poner la oreja izquierda a mi paciente y ponerle más atención a la exploración a mi paciente cuando hago una exploración cardíaca o pulmonar, porque obviamente va uno afinando, pero sabemos que esto paulatinamente, el ser humano por naturaleza va a vivir un fenómeno, ¿sí?, que es el envejecimiento del oído. ¿En qué momento empieza un ser humano a perder de manera normal un cierto grado de audición? A partir de los 40 años. Ahí ya se aconseja pues, que se hagan estudios recurrentes y más si ya tiene algún síntoma que generalmente lo refiere el familiar. Es el típico paciente que le sube el volumen a la televisión o al radio, no sé. No le molestan los sonidos cuando están fuertes, a veces tocan la puerta y ni siquiera escuchan. O sea, ese tipo de casos ahí ya debes de empezar a tomar atención. Ese tipo de envejecimiento natural, que se conoce en el ámbito clínico como la presbiacusia, que de algún modo todos vamos a vivir en mayor o menor medida. Obviamente, quien ha tenido una exposición a una lesión traumática por cualquier fenómeno, pues obviamente empezamos a ver que los demás nos hablan más fuerte, ¿sí?, y cambia la tonalidad. Muchos de los pacientes, hablabas tú hace un momento, son a veces llevados por la pareja o por la familia porque definitivamente notan que ya no está en una misma condición, ya se cansaron de gritarle, ¿cierto? Es correcto. El abordaje a lo mejor es semejante, pero no es lo mismo que el paciente acuda por un síntoma propio que a lo que los demás dicen que no escucha, ¿cierto? Sí, y aparte hay cierta resistencia en relación a... Tú diagnosticas a un paciente con sordera, le recomiendas
un auxiliar auditivo y tiene más resistencia a colocarse unos lentes. O sea, aunque se ve menos, los lentes se los ponen con mayor facilidad que acepte el paciente colocarse un auxiliar. Obviamente, si no hace esto, su corteza cerebral va a ir degenerando y va a ocasionar un problema peor, porque no hay una estimulación. Creo que es importante que la gente entendamos que el diagnóstico temprano de un padecimiento de hipoacusia o sordera, hablábamos que la sordera es el grado máximo severo de una hipoacusia, tratando de darle a la gente el sentido de que es un término popular, pero que a final de cuentas, cuando tú lo detectas a tiempo y lo puedes tratar, limitas el daño para que su progresión sea de manera acelerada, ¿cierto? Y te reintegra muchas de las veces a una vida funcional sin limitaciones para poder, lo que decíamos, desde cuestiones básicas como ver la televisión, manejar, acudir a la presentación de algo y poder escuchar de manera apropiada. Creo que hoy los auxiliares auditivos le han cambiado mucho a la gente. Algo que yo le mencionaba a Raúl es que vemos con tristeza que la gente acude a ellos sin una evaluación médica, ¿cierto? Sí, realmente a veces tienen una indicación real y es el típico paciente que queda decepcionado después de que se lo aplican. Muchos de ellos después vienen o acuden a consulta, tú los revisas y el auxiliar a veces ni siquiera estaba indicado. Creo que es muy claro. Generar una evaluación por el especialista nos permite identificar en qué condición se encuentra su paciente y cuál es la indicación que tiene para su manejo médico. Raúl, yo te invito a que te quedes para que compartamos a través de Mesa de Expertos. Y bueno, ¿qué te parece que vamos a la sección de ¿Sabías qué? ¿Te parece? De acuerdo. Gracias por estar con nosotros. Quédate con nosotros. Torre Médica, tu programa de especialidades. ¿Sabías qué? ¿Sabías que la hipoacusia es la disminución de la sensibilidad auditiva? Puede presentarse en forma unilateral cuando afecta a un solo oído o ser bilateral cuando ambos oídos lo están. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara. A tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Amigos, la Torre abrió sus puertas. Los martes y jueves son días de Torre Urbana Radio. Un concepto ya al aire que te invita a verlo todo desde una perspectiva propia y positiva. Esto gracias en parte a la información proporcionada por nuestros invitados de primer nivel en vivo, quienes tocan temas fundamentales, como es la música, los deportes, la salud, entre otros. ¿Cierto, Lalo? Es correcto, así es que ya lo saben, martes y jueves de 7 a 8 de la noche. HK 960 de AM, Torre Urbana Radio. ¿Cada que vas al doctor entiendes todo lo que te dice? ¿No? Entonces te invito a que sintonices Torre Médica, tu programa de especialidad, donde con un lenguaje sencillo y directo te explicamos el amplio mundo de la medicina, con invitados expertos en cada emisión. Acompaña al Dr. Riñón los domingos a las 7:30 de la noche en Canal 4 y miércoles a las 7 de la noche por Más Visión. Torre Médica, tu programa de especialidad. Ver cómo amanece cada día es algo que no tiene precio. La sonrisa de los más pequeños, saberte una persona exitosa. En Hospital Country 2000 nos esforzamos cada día en buscar tu bienestar y salud con un trato digno y humano. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. Arte en Flor por la diseñadora Cristina Rodríguez. Diseño y coordinación integral de eventos sociales y empresariales. Personificación y calidad en cada detalle de tu evento. A través de la creatividad, arquitectura y originalidad floral, ambientamos los espacios y creamos una experiencia única. Comunícate al 3319 91 69 36. Búscanos en Facebook como Arte en Flor GDL y en Instagram como Arte-en-Flor. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Torre Tips.
Cada vez vemos más incendios, más animales en peligro de extinción, más guerras por diferentes causas y decimos y pensamos que deseamos hacer algo, pero en realidad, ¿qué estamos haciendo y tú cómo contribuyes al planeta? Hoy te queremos regalar 6 puntos muy sencillos para ahorrar agua. No dejes la llave abierta al lavarte los dientes o afeitarte. Con esta práctica tan habitual se derrochan hasta 30 litros por persona cada día. No mantengas la llave abierta al fregar los platos. Es mejor llenar la pila y lavar en ella los platos. Reutiliza el agua. Intenta volver a utilizar el agua que no esté sucia para otras acciones, como por ejemplo el agua del baño de tus hijos te puede servir para fregar el suelo. Racionaliza el riego. Lo puedes realizar aprovechando el agua de lluvia o bien estableciendo sistemas de riego por goteo. Ten cuidado con las fugas en el baño y la cocina. Hay que revisar cada cierto tiempo la grifería y los elementos urinarios porque con el uso pueden aparecer pequeñas fugas que generan importantes pérdidas de agua y dinero al cabo del tiempo. Instala llaves termostáticas o electrónicas en la cocina y el baño. Estos sistemas hacen que el uso de agua se racionalice al poderse regular el consumo. Y aquí estamos de regreso ya en tu programa Torre Médica, un programa de especialidades, con la valiosa visita de la doctora Magdi Carla de Alba, que nos hace el favor de acompañarnos hoy para hablar sobre trastornos auditivos y sus formas de tratamiento. Hola, ¿cómo estás, Magdi? Hola, buenos días, muchas gracias. Bienvenida a tu programa. Al contrario, gracias por invitarme. Pues platicamos ya al principio con el doctor Raúl sobre las cuestiones de diagnósticas, sobre los abordajes clínicos y hablar más a detalle sobre las formas de manejo en los problemas auditivos. Magdi, es algo muy importante porque creemos que la sordera es algo que no siempre tiene una forma de tratamiento porque la gente llega a veces fuera de momento. ¿Qué hay respecto a esto, Magdi? Eso que acabas de mencionar es muy importante. El primer paso, por supuesto, es saber qué tipo de pérdida auditiva se tiene. Me imagino que ya lo mencionaron hace un momento, en donde hay ocasiones en donde se daña la parte que corresponde al nervio y en esos casos cuando es más difícil encontrar un tratamiento médico, por ejemplo, tratamiento pastillas o alguna clase de medicamento tomado. Una vez que se identifica la causa que está produciendo la sordera, en esos casos cuando ya se puede plantear un tratamiento. Y como ya lo mencionaron hace un momento, hay muchísimas causas de sordera, desde infecciones, problemas de ventilación a nivel de la nariz, problemas ya propios funcionales de la transmisión de cómo se comunican o cómo se mueven los huesecitos dentro del oído para mandar esa información hacia el nervio y hacia el cerebro por consecuencia. Y por último, cuando ya el problema es solamente a nivel del nervio o cuando ya se transformó esa información que viene como en forma de aire, de ondas mecánicas y se convierte en energía eléctrica para viajar por el nervio hasta el cerebro. Dependiendo del caso en particular es cuando se tiene que plantear el tratamiento. O sea que es fundamental para que nuestro auditorio lo entienda el hacer un diagnóstico clínico apropiado, es decir, evaluar de manera integral al paciente. Lo dijo Raúl y creo que me lo vas a corroborar. El grupo de edad es fundamental para poder factores asociados comórbidos, es decir, otras enfermedades tales como hipertensión, diabetes y otros. ¿Por qué? Porque la exposición a ciertos grupos farmacológicos ponen al paciente en una condición de mayor susceptibilidad o daño temprano a ciertos órganos internos dentro del oído. Creo que esto es importante que lo hagamos mención para los que tenemos una práctica clínica constante, saberle referir a un paciente a un especialista en oído, que es la parte que la doctora Magdi maneja de manera cotidiana en su ámbito clínico público y el ámbito privado. El manejo del problema de oído le corresponde a cierta área dentro del otorrino, porque todas las especialidades hemos tenido la peculiaridad de irnos subespecializando y obviamente hay un manejo clínico y hay un manejo quirúrgico, que es el que de alguna manera tú dominas a la perfección, y creo que es importante que entienda la gente que un otorrino puede referir con otro otorrino que maneja o domina ciertas áreas quirúrgicas, ¿cierto? Así es, de hecho, como bien lo mencionas, dentro del otorrino existen varias áreas y el área que se encarga de manejar la cuestión de las enfermedades del oído, independientemente si son cuestiones que tienen que ver con audición o incluso con vértigo, por ejemplo, que ese es un tema aparte, pero que va muchas veces relacionado, es el otólogo, el que se encarga solamente de atender padecimientos de oído. Y en ese caso, a veces pueden ser cuestiones muy sencillas, desde una infección en donde le salió secreción o pus del oído y se perforó, se rompió la membrana timpánica, hasta problemas en donde ya un bebé nace con un problema de pérdida de audición.
Entonces el rango es muy amplio de enfermedades que pueden causar sordera o pérdida de audición parcial. Muchas veces la gente no tomó nota de algo que se vivió en una cierta época de su vida. Voy a hablar de los que vivimos en nuestra infancia con problemas de otitis recurrente, sí, y que es algo que si tú se lo dejas marcado al especialista cuando acudes porque ya tienes un problema de disminución en tu agudeza auditiva, pues obviamente él va a tomar una referencia y va a tomar esa nota de que probablemente esa membrana timpánica, esa pequeña tela que se encarga de transmitir vibraciones para poderla convertir en sonido, él ya va a tener una referencia de que ahí hubo una cicatrización y que obviamente esto perturbó la movilidad de esa membrana, y esto es una secuela que se vio agravada por otra condicionante, la edad, otras enfermedades, exposiciones a medicamentos que dañan de manera directa a órganos internos del oído, y que a veces el uso indiscrecional, el uso inapropiado por tiempos prolongados, por dosis que de alguna manera tiene que entender la gente que la autoprescripción ha resultado sin lugar a duda algo que por eso el sector salud ha tenido que regular diversos grupos de medicamentos por su mal uso, ¿cierto? Así es. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de una infección, si se trata a tiempo, probablemente con un antibiótico y con un antiinflamatorio pueda ser suficiente, pero si esa infección no se trató en su momento, va a ir dejando secuelas hasta que llegue un momento en que el paciente realmente va a tener una pérdida de audición hasta cierto punto irreversible. Y en esos casos cuando a veces se requiere procedimientos quirúrgicos que aún así, aunque resuelven el problema de la infección y de que cierran esa perforación de la membrana timpánica cuando está presente, aún así no resuelve el problema de la audición, y es cuando se tienen que acudir a otro tipo de ayuda, como el caso de los auxiliares auditivos o en casos más avanzados, incluso en adultos que han tenido pérdida de audición por una infección, a algunos dispositivos que se implantan que transmiten a través del hueso, transmiten el sonido a través del hueso. Entonces, eso es en el caso, por ejemplo, en las personas que tienen esa pérdida auditiva que afecta principalmente la membrana timpánica y la cadena de huesecitos que transmiten las ondas del sonido. Cuando ya hablamos de un problema que afecta, por ejemplo, la cóclea, hay niños que nunca en la vida tuvieron una infección, pero sin embargo nacieron con un problema de audición, en donde no escuchan, y puede ser unilateral o bilateral. En esos casos, a veces, lo más importante es estar seguros de que no haya alguna malformación, que no haya nacido, mal formado la cóclea o los huesecitos, y que eso sea lo que no esté transmitiendo. Pero cuando se corrobora que a pesar de que la cóclea y los huesecitos están intactos, no escuchan, entonces es cuando estos niños son candidatos a que se les realice algo que se conoce como el protocolo neonatal de audición, en donde se les hacen evaluaciones para determinar si son candidatos a que se les coloque un implante coclear, que si se hace en edades tempranas, pues los puede de alguna manera integrar a una vida productiva normal, sin que tengan una discapacidad que les impida desarrollarse escolarmente y posteriormente en forma profesional. Veo que nos hiciste favor de mandarnos algo para poder enseñarle al auditorio qué es con lo que habitualmente se puede trabajar en cuestión de implantes. Los implantes están avanzando mucho últimamente, hay muchas marcas, todos en general son buenos, básicamente consisten en un componente interno que se coloca debajo de la piel sobre el hueso, y de ahí un electrodo que es como una especie de, si lo alcanzan a ver, este es el electrodo, ¿sí? Y este es el componente que se pone sobre el hueso debajo de la piel. Principalmente esto va dentro de la cóclea, el caracol que lo mostraban hace un momento en el modelo que tenían presente. Y esto se pone posteriormente un componente externo que va sobre la piel, y que este es el que procesa los sonidos. Entonces, este capta los sonidos. Hay distintas formas, este es de los más modernos. Este va sobre la piel, así, debajo del cabello, sobre el cuero cabelludo, y tiene un imán muy potente que se fija a este que va por debajo de la piel. Entonces este procesa los sonidos y los transmite a este para estimular a través del electrodo la cóclea. Es una condición interna y externa. Así es. Para una comunicación hacia lo que sería el oído. El oído interno y el nervio, para que comunique. Esos casos es cuando sabemos que la cóclea es la que está dañada, el caracol que transforma la energía de venir en energía mecánica, la transforma en energía eléctrica para que pueda llegar al cerebro.
Entonces, los sonidos sufren ese cambio cuando pasan por el oído, por eso es importante identificar la causa. Es como una electroestimulación, lo Así podríamos es. considerar así. Digo, vamos hablando de un tipo marcapaso, ¿no? Sí. Sí, pero esto se convierte para transformarte en sonido. Así ¿cierto? es. Okay. Digo, el implante coclear, digo, tiene muchos años, ha avanzado mucho, desde el punto de vista, es una cirugía avanzada. ¿Requiere de microscopía para poder llevar a cabo esta cirugía? Es una cirugía que debe de ser hecha por alguien que domine la técnica, sobre todo porque el equipo es caro. El implante es caro, no es como de que ay, se me dañó, se me cayó, voy a ponerle otro. Realmente se tiene que hacer con el procedimiento quirúrgico correspondiente, donde se necesita el microscopio para insertar el electrodo a través de la cóclea y no dañar la audición residual. Las pocas células que queden activas, que transmitan, de alguna manera se tienen que tratar de conservar para que mejore su capacidad de escuchar de ese niño o de ese adulto, porque también se puede aplicar en adultos en casos específicos. No se vea más demeritada y que, por supuesto, la adaptación o la rehabilitación sea mejor. Creo que es muy claro que esto es algo no solo de última generación, estamos hablando de una condición en la que el paciente que recibe un apoyo de este tipo para mejorar su condición, para reintegrarse a una vida funcional, así es, porque la audición es algo muy importante y representa una forma de integrarnos en nuestro entorno social. Creo que es valioso entender que equipos modernos, manejados por expertos como los que nos hacen favor de acompañarnos en este programa, le permite a la sociedad tener una visión más clara de los padecimientos frecuentes con los que nos podemos hacer frente en nuestra vida, desde la infancia hasta nuestra vejez, en la que el ser humano, por naturaleza, va perdiendo ciertas capacidades. Magdi, yo creo que te quedes con nosotros para que compartamos con Raúl en Mesa de Expertos y hablemos lo que de alguna manera a nuestra gente le interesa conocer más a detalle y lo que de alguna u otra manera podemos transmitirles la información y de dónde pueden acudir para en un momento ser evaluados de manera apropiada. Sé que tú coordinas en el Hospital Civil el área de la clínica de oído, que es muy importante que la gente tenga eso. Existen áreas especializadas para manejar este tipo de padecimientos y obviamente las diversas ramas en el ámbito de la salud auditiva, el subespecialista debe de aprender cuándo, ¿sí?, el paciente debe ser referido por el especialista y el subespecialista darle el abordaje clínico con base a lo que de manera diagnóstica se había planteado y corroborarlo, ¿cierto? Es lo más importante. Porque a veces, lo dijo Raúl antes de salir de cuadro, muchas veces el paciente llega con un implante y el paciente a veces no era candidato para porque no fue evaluado de manera correcta. Bueno, yo te invito a que te des con nosotros y claro compartamos a través de Torre Kids, un espacio muy importante para los niños, ¿vale? Muchas gracias. Continuamos. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara. A tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Te acompañan a todos lados. Siempre están contigo en las buenas y en las malas. Ellos hablan de ti. Y en De Volá Bolería nos encargamos de cuidarlos. De Volá, nos ponemos en tus zapatos. Mantenimiento y restauración de calzado y accesorios. De Volá, Justo Sierra y Golfo de Cortés. Teléfono 3339-054899. Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. ¿Qué tal unos taquitos para el antojo? Pero que sean de Tacos Jaime, contigo desde 1979. Tenemos tacos de pastor, bistec, chorizo, suadero y mucho más. Acompáñalos con una deliciosa quesadilla, una orden y tu agua de horchata Jamaica. Tacos Jaime, calle Navarra 3120, Colonia Santa Elena de la Cruz. Teléfono 1508-8817. Tenemos servicio a domicilio con área limitada. La selección ideal de colores que necesita tu imagen. Controla tus diseños y mezcla con los tonos que necesita tu piel. Su versatilidad de opciones te permite crear tu propio estilo o combinarlos de moda sobre tus ojos, labios y mejillas. Su alta fijación hará que todo el día te veas increíble. Conquista la mezcla de colores y renueva tu imagen con Irma de Zúñiga.
No te muevas, continuamos en Torre Médica. Ahora en Torre Médica es tiempo de Torre Kids. ¡Torre Kids! Qué bueno que siguen con nosotros aquí en su programa Torre Médica. Ahora desde el espacio dedicado a las nuevas generaciones. Se trata de los chicos curiosos que quieren hacer preguntas sobre un tema muy especial. El día de hoy tenemos a una invitada, amiga de la casa, muy especial y además experta en un tema de mucha importancia para el bienestar de las personas, la imagenología médica. Ella es la doctora Anaí Camacho Palomera. Bienvenida, Anaí. Gracias, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí compartiendo este espacio con todos ustedes. Pues muchas gracias a ti. Y mira, te voy a presentar a los curiosos chicos que quieren entrevistarte. ¿Te parece? Claro que sí. Ellos son Ingrid. Hola. Hola. Sarita. Hola. Hola. Alan. Hola. Y Santi. Hola. Hola, chicos. ¿Están listos con sus preguntas? Sí. Muy bien. Los dejo entonces. Hola a todos, gracias por venir a Torre Kids. Yo quisiera preguntarte, Anaí, ¿qué tipos de estudios de imagen existen? Hola, Ingrid. Pues mira, existen muchos tipos de imagen que podemos emplear y los médicos pueden solicitárnoslo para hacer un diagnóstico de sus pacientes. Podemos echar mano de ultrasonido, radiografías, tomografía, resonancia o mamografía. Estos 5 son los más básicos y esenciales que ellos pueden utilizar. Gracias. ¿Y desde cuándo existen, doctora? Pues mira, los rayos X fueron los primeros que se crearon. Fue en el 8 de noviembre de 1895. Ese día celebramos el descubrimiento de los rayos X. Fueron descubiertos por un alemán. Él era un ingeniero que se dedicó a dar clases de física, que se llama Röntgen. Oh, no lo sabía. Hola a todos. Yo te quería preguntar, doctora, Sí, ¿y cómo Sarita. se inventaron estas formas de ver el cuerpo por dentro? Mira, Sarita, esa pregunta es bien interesante. Este ingeniero físico que les comento, su nombre completo es Konrad Röntgen, es un alemán. Él estuvo haciendo muchos experimentos con tubos al vacío y descubrió que si agregaba un tipo de energía eléctrica, había una luz. Entonces, él empezó a estudiar esta luz poniendo varios objetos. Estuvo haciendo sus experimentos con madera, con diferentes herramientas, una caja con herramientas. Entonces, de repente le dijo a su esposa, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes en esto que acabo de descubrir. Es una luz diferente, y le pidió que pusiera su mano. Cuando él estaba haciendo estos experimentos, ya se había inventado la fotografía. Entonces, se le ocurrió poner en una placa radiográfica la mano de su esposa y utilizó este tipo de luz que les llamó rayos X, y se dio cuenta que podía ver los huesos y los tejidos de la mano de su esposa. Esa fue la primera radiografía tomada con este experimento que él descubrió. Incluso hasta salen los anillos de su esposa. Muchas gracias, no lo sabía. ¿Y los huesos se pueden ver con ultrasonido? No, Santi, esa pregunta es muy buena. Fíjate que casi todos creemos que el ultrasonido nos ayuda para ver todo, pero desgraciadamente los huesos son los únicos con los que no se pueden ver por ultrasonido. Los podemos ver con una radiografía simple, pero por ultrasonido no. Oh, qué interesante. ¿Es más difícil que a una persona de talla grande se le haga un ultrasonido o rayos X? Muy buena pregunta, Ingrid. Fíjate que sí. Por ejemplo, nosotros tenemos estándares básicos en el caso de las radiografías para poder tomar, ¿no? O sea, un paciente de complexión normal con unas técnicas. Pero cuando un paciente es más alto o tiene un poquito más de grasa corporal, debemos incrementar estas técnicas para poder ver bien sus tejidos. Gracias. ¿Y se necesita ser doctor para poder tomar rayos X y radiografías? Bueno, los rayos X no se necesita ser médico para tomarlos, los toma el técnico radiólogo. Pero sin embargo, un ultrasonido no lo puede hacer el técnico radiólogo, lo hace un médico radiólogo, de preferencia que sea especialista, y ellos o nosotros hacemos los ultrasonidos y damos una interpretación. Y es importante recalcar que los ultrasonidos son operador dependiente, entonces quien lo realiza es quien lo puede interpretar. Oh, gracias. Yo quisiera saber cuáles son las dificultades que se pueden tener cuando haces un ultrasonido. Fíjate, Sarita, muy buena pregunta. Tenemos algunas dificultades.
como ya les comentaba con la pregunta de Ingrid, los pacientes que tienen más grasa corporal, que tienen mucho aire, sufren de colitis, gastritis, ellos forman mucho aire en su estómago y tanto la grasa como el aire son enemigos del ultrasonido. Entonces, esas son algunas de las dificultades que podemos tener. Otras, que el paciente no lleve una preparación adecuada, incluso para hacer otro tipo de estudios como una resonancia, una tomografía. Hay un círculo, en el caso de la tomografía, que se llama gantry. Hay algunos pacientes que no entran por el gantry. Hoy en día, bueno, los equipos ya tienen una mayor amplitud de este tubo, pero por ejemplo en la resonancia magnética sí es un poquito más cerrado, es más alargado donde va a entrar el paciente, y a veces si el paciente no puede movilizar adecuadamente alguna de sus extremidades o incluso es pues bastante corpulento, no va a lograr entrar adecuadamente. Muchas gracias. No, al contrario. Anaí, si me traigo una moneda por accidente, ¿se puede localizar con rayos X o ultrasonidos? Mira, muy buena pregunta. Fíjate que suele ser algo que pasa continuamente en los pequeños curiosos. Obvio, cuando no es una urgencia, o sea, si alguien se traga una moneda y se queda atoradita, eso es una urgencia. Hay que correr al hospital para sacarla. Pero en algunas ocasiones es una moneda pequeña y ya pasó. Hay que nada más hacer un seguimiento con rayos X. Los rayos X son los ideales para ir viendo esa monedita en todo momento. Se toma, al momento que te das cuenta que te pasó el accidente, se toma tu primera radiografía y posteriormente hay que darle un seguimiento a las 12 o 24 horas, dependiendo de la motilidad de cada persona de su intestino. Pero le damos un seguimiento perfecto hasta el momento en que ya no la vemos. ¿Cómo debo prepararme para que me hagan un ultrasonido? Mira, Ingrid, para el ultrasonido hay varios de ellos que no requerimos ninguna preparación, pero sin embargo, si el médico solicita un ultrasonido del abdomen alto, ahí principalmente pues necesitamos ayuno. Y cuando piden del abdomen bajo, ahí es importante pedirles que tomen agua, hay que llenar vejiga, porque la vejiga nos sirve como una ventana para poder ver detrás de ella los órganos pélvicos. Interesante. ¿Y una mujer embarazada puede tomarse rayos X y ultrasonidos? Bueno, mira, esa es buena pregunta, Alan, porque en algunas ocasiones la paciente embarazada le teme a pasar por la sala de rayos X. No, auxilio, no. Pero fíjate, en el último trimestre se pueden tomar sin problema. En el primer trimestre es donde debemos tener precaución porque puede condicionar algún problema con el fetito. Pero cuando ya está en el último trimestre del embarazo no hay problema. Se pueden tomar rayos X en alguna ocasión para saber si el tamaño del bebé es adecuado y va a caber por la pelvis de la paciente. Es bueno saberlo. Sí. ¿Y cuándo se le debe hacer el ultrasonido en 4D a una paciente embarazada? Esa pregunta también es muy buena, porque hoy en día todas las mamis quieren ver a su bebé en cuarta dimensión en todo momento. Y se puede hacer, pero sin embargo, yo siempre les recomiendo que lo hagan entre la semana 28 y 32 de preferencia. ¿Por qué? Porque el bebé ya pesa más de 1 kilo, ya tiene facciones más definidas, ya hay suficiente grasita y podemos ver si se parece a mamá o a papá. Y incluso en estas semanas de embarazo hay suficiente líquido, que es el que nos ayuda para poder reconstruir las imágenes en 4D. Muchas gracias. Gracias. ¿Y los riñones se pueden ver en ultrasonidos? Esa es muy buena pregunta, Santi. Fíjate, nosotros en Centro del Riñón Guadalajara, pues ahora sí que es nuestro estándar de estudio. Los ultrasonidos renales los hacemos con mucha frecuencia. Primeramente, pues evaluamos, recuerda que los riñones son 2. Entonces, que tengamos nuestros 2 riñones, que tengan un tamaño adecuado, que no existe algo que evaluamos que se llama corteza y médula. Cuando hay una alteración en la corteza o médula de los riñones, esto con mucha frecuencia sucede en los pacientes que ya tienen alguna enfermedad renal avanzada, es lo que evaluamos, qué tan avanzado está, y podemos ver si llega a haber alguna piedrita, una obstrucción en los riñones, un quiste o incluso hasta tumoraciones. Todo eso podemos evaluar en los riñones. No lo sabía. Muy bien. Wow, bueno, creo que hemos aprendido todos mucho, Sí. ¿cierto? Sí. Muchísimas gracias, te agradecemos encarecidamente, Anaí, que hayas concedido tu tiempo para esta entrevista. ¿Y qué le parece si se queda con nosotros? Terminamos hoy Torre Kids, pero nos vamos a la sección de ¿Sabías qué? ¿Vamos? Vamos. Sí, vamos. ¿Sabías qué? ¿Sabías que alrededor de 700,000 personas tienen discapacidad auditiva en México, de acuerdo con el Instituto de Estadística?
Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara. A tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. Para esos momentos especiales en tu vida, Pastelería Cake Gallery. Un deleite a la vista, un gran sabor en tu boca. Tenemos más de 20 años acompañándote en toda ocasión. Pastelería Cake Gallery. Visítanos en Avenida Rubén Darío, número 300. O haz tu pedido a los teléfonos 3630-0313 y 3616-3048. Pastelería Cake Gallery. Un deleite a la vista, un gran sabor en tu boca. Amigos, La Torre abrió sus puertas. Los martes y jueves Son días de Torre Urbana Radio. un concepto ya al aire que te invita a verlo todo desde una perspectiva propia y positiva. Esto gracias en parte a la información proporcionada por nuestros invitados de primer nivel en vivo, quienes tocan temas fundamentales, Como es la música, los deportes, la salud, entre otros. ¿cierto, Lalo? Es correcto, así es que ya lo saben, martes y jueves de 7 a 8 de la noche. HK 960 de AM, Torre Urbana Radio. Unidad de Imagen Centro del Riñón, la mejor opción a nivel nacional en atención a pacientes con distintas enfermedades. Además, contamos con la más alta tecnología para realizar ultrasonidos y un espacio cómodo que te hará sentir como en casa. Unidad de Imagen Centro del Riñón, Plan de San Luis 1776, teléfono 3316-134761. Pon tu salud en manos expertas. ¿Cada que vas al doctor entiendes todo lo que te dice? ¿No? Entonces te invito a que sintonices Torre Médica, tu programa de especialidad, donde con un lenguaje sencillo y directo te explicamos el amplio mundo de la medicina, con invitados expertos en cada emisión. Acompaña al Dr. Riñón los domingos a las 7:30 de la noche en Canal 4 y miércoles a las 7 de la noche por Más Visión. Torre Médica, tu programa de especialidad. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Torre Urbana. Continuamos con más en su programa Torre Médica, su programa de especialidad. En esta, la primera emisión de una segunda temporada, doctor Julio, que promete demasiado. Así es, Lalo, gracias por estar aquí, gracias a ustedes por acompañarnos en sus casas y platicando sobre lo que la gente quiere saber en Torre Urbana. Salir al asfalto tapatío como lo haces en cada programa, en cada emisión, recogiendo la opinión de nuestra población sobre los diversos padecimientos y lo que el invitado tiene que conocer sobre lo que la gente quiere saber sobre el tema. En este caso, hablando sobre la hipoacusia, que de entrada, y usted lo verá en cuestión de algunos segundos, es una temática que por el nombre exacto ninguno la ubicamos. Sin embargo, por lo que origina u ocasiona, la historia es diferente. Así es, claro, hablar bien sobre el contexto sordera o pérdida de la audición, que es lo que de manera más común nuestra población identifica como un trastorno de la pérdida de la audición. Y obviamente el término técnico desde el punto de vista clínico pues lo identificamos como hipoacusia. Bien dicho y bien esclarecido que la hipoacusia en el grado más severo se expresa como la sordera o la pérdida absoluta de la audición en cualquiera de los dos órganos, en este caso el oído, que obviamente tiene una condición en la que por cuestiones de tipo traumáticas, infecciosas o de manera congénita podemos perderlo. ¿Qué te parece si vemos que viene la gente a través de Torre Urbana? Es Torre Urbana aquí en Torre Médica, segunda temporada. Amiga, cuéntame, ¿qué has oído hablar acerca de la hipoacusia? La verdad no estoy muy segura de lo que sea. Amiga, cuéntame, ¿sabe qué es la hipoacusia? No. Amiga, cuéntame, ¿sabes qué es la hipoacusia? Pues he escuchado hablar sobre eso. Amigo, cuéntame, ¿has oído hablar sobre la hipoacusia? No, honestamente no. En una escala del 1 al 10, ¿cómo consideras que anda tu oído? Bien. En una escala del 1 al 10, ¿cómo considera que anda su oído?
Un 8. Del 1 al 10, ¿cómo consideras que es tu audición? Como un 7. 7. Sí. ¿Por qué? Estoy sorda, bueno, no escucho muy bien, entonces a la gente le tengo que estar preguntando lo que me dice y me lo tienen que estar repitiendo. Poco a poco has perdido la audición, entonces. Sí. Del 1 al 10, ¿qué tal es tu calidad de audición? Digamos que entre 7 y 8 aproximadamente. ¿En algún momento has sentido que pierdes el sentido auditivo? Cuando escucho ruidos muy fuertes. Cuando escuchas música muy fuerte o muy fuertes. ¿En algún momento has perdido el sentido de la audición? Sí. ¿En algún momento has perdido un poco la audición? No, bueno, así bien no. ¿Sabes a qué se dedica el otorrino? A revisarte los oídos, a tratarlos. Perfecto. ¿Sabe qué hace un otorrino o a qué se dedica? Lo que viene siendo el oído. ¿Sabes qué hace un otorrino? Sí, es el doctor que checa la nariz, el oído y así. Y la garganta. Y la garganta. Muy bien. ¿Sabes qué hace un otorrino? Es un doctor especializado en lo de los oídos, nariz, lengua, garganta y eso, ¿no? Muy bien. Torre Urbana. Lalo, qué importante tener conocimiento de lo que la gente conoce sobre un tema y obviamente darnos cuenta que nuestra sociedad no identifica el término de hipoacusia como algo clínico y obviamente algo diagnóstico para algún padecimiento, pero por eso creamos este espacio para que de alguna manera nuestros invitados tengan una idea de poder ubicar el lenguaje que la gente identifica, el término que la gente entienda para este padecimiento y adaptar en toda medida lo que la gente quiere o desea saber sobre un tema y con quién acudir. Torre Urbana sigue siendo un termómetro de las principales temáticas de este espacio informativo, por lo cual, como ya es una sana costumbre, lo invitamos para que cuando vea las cámaras de Torre Medios nos regale su opinión. Y es que mucha gente dice, no tengo idea de lo que me estás preguntando. No hay problema, porque los especialistas nos ayudan a esclarecer esto. Claro, y de alguna manera el hecho de invitar a la gente a que tenga un conocimiento básico sobre esto, el programa este es el objetivo, despejar las dudas, invitar al especialista a que les hable más de manera detallada cómo se diagnostica, cómo se aborda clínicamente y cómo se trata en algún momento dado este padecimiento, cuáles son las alternativas y quiénes son los especialistas de las diversas áreas para atender esto. En particular, hablar de sordera, algo que aísla a las personas de un entorno social y obviamente los va alejando muchas veces de sus actividades comunes, ¿cierto, Lalo? Es así, de igual forma los invitamos para que martes y jueves nos acompañen en Torre Urbana Radio, HK960DM. En este momento está apareciendo el WhatsApp y desde luego las redes sociales para que estén en contacto con nosotros. Así es, a través del correo de contacto, por favor, envíenos sus dudas, mismas que les hacemos llegar a nuestros invitados y también muy importante, manden sus sugerencias sobre temas. A ti, profesional de la salud, que te interesa participar de tu programa Torre Médica, manda tu currículum al correo de contacto y compártenos qué tema te gustaría que le hiciéramos transmitir a nuestra sociedad de manera tal que la información sea lo mejor para ustedes. Seguimos con más, si le parece, Mesa de Expertos. Así es. ¿Continuamos? Mesa de Expertos es presentada por Hospital Country 2000. Ya estamos de regreso aquí en tu programa Torre Médica, un programa de especialidades. Gracias a los dos por compartir con nosotros Mesa de Expertos, un área del programa para mí muy importante porque es donde conjuntamos los temas y obviamente tratamos de empatarles a ustedes la información más relevante y lo que de alguna u otra manera puede despejarle dudas a nuestros pacientes. Veíamos ya antes de volver del corte la sección de Torre Urbana, donde la gente que se entrevista pues nos demuestra que el conocimiento sobre el tema de hipoacusia no es algo que la gente conozca, pero sin embargo la gente identifica el tema de la sordera como algo pautado en un grado severo en la que la gente ya no tiene una condición. Sabemos que la hipoacusia es una condición de sordera, pero en su grado más severo, lo habíamos dicho en la sección de entrevista con el doctor Raúl. Mencionabas algo, Magdi, sobre el tema de que la gente muchas veces no acude para una valoración porque tiene la idea de que su problema no es tan severo, ¿cierto? Tienes razón, Julio. Aquí lo más importante es que
a veces el problema tiene un problema de audición, pero como generalmente suelen ser progresivos, entonces no lo nota de manera inmediata y empieza nada más a subir el volumen a la televisión, o las personas en su entorno se empiezan a dar cuenta que no escucha. Muchas veces el paciente solamente tiene un zumbido y él siente que sigue escuchando bien, pero eso significa que ya tiene una lesión en alguna parte de la vía auditiva. Muchas veces el paciente se acostumbra a tal grado que han llegado a mi consultorio personas que me dicen, es que yo escucho bien, y cuando les hacen las evaluaciones y el estudio de audición, te das cuenta que tiene una pérdida auditiva a la mitad, o sea, escucha el 50%, por ejemplo, y así vive y así hace su vida, pero no quiere decir que sea satisfactoria. En algún momento dado, es muy importante que si el paciente nota algún problema en los oídos, por ejemplo, oídos tapados, zumbidos en los oídos, dolor, o ya en casos más severos, por ejemplo, secreción, puedan acudir a un médico, ya sea un médico que los derive posteriormente o directamente con un especialista. Creemos que el paciente que de manera oportuna es evaluado por un otorrino que le hace un estudio de audiometría e identifica algún cierto grado de lesión, porque obviamente existen variables en las lesiones. Y obviamente hablaba sobre lesiones mecánicas y obviamente lesiones que están vinculadas al nervio. Esta diferenciación, ¿cómo la puede hacer un clínico en su ámbito? Se pueden hacer pruebas en consultorio que las pueden practicar incluso un médico general, que son pruebas con diapasones, en donde le evalúa al paciente y ya se puede identificar de manera general si tiene algún grado de pérdida auditiva y si es a nivel de la transmisión del movimiento de los huesitos y de la membrana timpánica, o es a nivel de la transmisión del nervio, desde el caracol hasta el nervio y el cerebro. Pero sin embargo, lo más importante que yo veo aquí es que una vez que haces esta evaluación, mientras más pronto el paciente acuda, puede resolverse con mayor facilidad o se le pueden dar un mejor pronóstico a un paciente que se atiende a tiempo. Hay casos muy severos en donde el paciente pierde la audición de un día a otro, por ejemplo, de que estaba bien, al día siguiente amanece sin escuchar de un oído o escuchando a la mitad, y son pacientes que generalmente suelen acudir con mayor frecuencia al médico, pero sin embargo, aún así me ha tocado casos de pacientes que al mes llegan, es que se me tapó un oído, un día me dormí bien, desperté mal y empecé con un zumbido, pero creí que se me iba a quitar solo, y no acuden pronto. En esos casos, mientras más pronto sea la atención, es mejor. Lo mismo aplica para el caso de los bebés. Mientras más pronto se identifique su sordera, es mejor su recuperación, primero la selección del tratamiento adecuado y posteriormente su recuperación y su rehabilitación, tanto del lenguaje como en cuestión auditiva. El tamiz es algo que ya representa como parte de la evaluación integral del paciente neonatal, para poder detectar de forma temprana algún trastorno de la audición y darle un tratamiento oportuno, porque obviamente esa falta de adaptación de parte de un bebé, hasta que te logras dar cuenta que el bebé no tiene la capacidad de oír, y eso obviamente no es algo sencillo. Desafortunadamente al neonato muchas veces el pediatra hace su evaluación integral en el contexto físico, pero el contexto auditivo no es fácil evaluarlo, ¿cierto? Así es. Lo que mencionas, tienes toda la razón del mundo. Existe un programa nacional implantado para detectar en los recién nacidos la pérdida de audición, y existen varios pasos que se les va orientando a los papás que acaban de tener bebé, cómo hacer esta secuencia para poder decidir si el paciente necesita o no necesita más evaluaciones o evaluaciones más específicas. En un bebé no detecta si escucha o no escucha, o incluso cuando solo tienen pérdida auditiva de un oído, porque el otro básicamente funciona y hace que tenga respuesta a sonidos de manera normal. Muchas veces los papás empiezan a dar cuenta que su hijo no escucha o no escucha de manera completa, tiene pérdida de audición parcial, hasta que empieza a tratar de hablar y que no desarrolla el lenguaje en la edad adecuada, que es a partir de los 2 años de edad. Entonces, si un niño después de los 2 años es cuando apenas lo empiezan a atender, bueno, todavía está a tiempo, pero se ha demostrado por medio de estudios clínicos que un paciente que se empezó a estimular auditivamente, porque se sabe que el paciente no escuchaba desde que nació, desde los 6 meses el paciente va a responder mucho mejor a los tratamientos posteriormente. Está claro que la atención temprana le ofrece un beneficio a veces de manera más segura y efectiva para los pacientes de cualquier grupo de edad. Obviamente hablar de un paciente neonatal o un paciente pediátrico, la condición de detectarlo a tiempo puede garantizar
Primero que nada, el diagnóstico, que hay que confirmarlo. Segunda, cuál es la alternativa terapéutica que se le puede brindar, en este caso, al bebé, porque obviamente condiciones como el lenguaje, que están ligadas a la audición, pues obviamente se van a ver limitadas porque obviamente no tiene una condición para poder reintegrar su lenguaje de manera temprana, porque son cosas que de manera natural el ser humano va haciendo, ¿cierto? Sí, y esto también lo podemos traspolar a personas adultas. Si empiezan con un problema de audición y no se atienden pronto, entonces este problema puede ir avanzando hasta que sea un momento en que sea muy difícil tratar. Hablaban hace un momento de personas que pierden la audición por ruido, por ejemplo. En esos casos es muy importante que el paciente tenga higiene de ruido. ¿Qué es eso? Que evite exponerse a ruidos intensos. Si sabe que va a estar en un lugar, utilice algún tipo de protección auditiva, porque muchas veces el mismo ruido del tráfico y del medio ambiente es suficiente para generar lesión. Y como ya lo mencionaron, esa lesión no se elimina. La lesión que se ocasionó en algún momento de tu vida se queda ahí, y la lesión del día siguiente se va juntando hasta que ya tienes un problema que puede repercutir muy serio en tu audición. Y puede ser irreversible, aunque aún con manejos médicos, para aquellas personas que en algún momento de su vida empiezan a percibir sobre todo ese famoso zumbido de oído que empieza de manera súbita o de manera progresiva. Lo escuchamos más habitualmente en condiciones de reposo, silencio, y empezamos a sentir. Hablaba fuera de cuadro sobre la condición de que esa persona tiene que identificar que probablemente algo se está manifestando en su oído. Hablaba de manera muy romántica, es el llanto de la célula que está sufriendo dentro del oído, porque la cóclea está teniendo una condición de lesión y de falta. Obviamente estas condiciones son la pauta clínica para saber que hay algo mal, y hay que evaluarlo para saber si esto está ligado a una condición del oído interno, ¿cierto? Así es. De hecho, el zumbido, que bueno, médicamente se le conoce como tinnitus o acúfeno, muchas personas te llegan a la consulta y como ya revisaron la información, porque tenemos acceso a ella, te llegan con el término correcto. Entonces, pero el zumbido puede generarse en cualquier parte de la vía auditiva. Incluso un problema que no es del nervio te puede generar un ruido en el oído. Por ejemplo, un tapón de cerumen te puede generar un ruido y tú crees que tienes un problema más serio, pero qué bueno que te estás atendiendo porque estás descartando ese problema más serio. Puede generarse en personas que tengan infecciones del oído, pero lo más común y el más difícil de tratar efectivamente es el zumbido que se genera ya en la cóclea, donde sufren las células ciliadas precisamente. Digo, es a veces para los que por alguna razón hemos tenido alguna lesión auditiva, el entenderlo y a veces adaptarte a esa condición, a veces porque uno se aferra, ¿no?, a querer eliminar esa condición, porque lo que nos molesta es el zumbido. La falta de capacidad es muy importante. Sin embargo, Raúl, para la gente que no acude de manera temprana a hacer un diagnóstico, hablabas tú del grupo de las mujeres que tienen una condición más frecuente. Hablabas algo de la autoesclerosis. Sí, ahí estamos hablando de que la cadena osicular se fija, entonces no transmite adecuadamente la onda sonora, y a la vez también puede producir un acúfeno, un sonido, un zumbido que el paciente refiere. ¿Por qué tiene esa tendencia a mayor predisposición en las mujeres, Raúl? Está relacionado con una cuestión genética y viene también con el mayor número de embarazos. Ok, es una predisposición ligada. ¿Cuestiones hormonales tendrán algo que ver en esto? Sí. Creo que, pensando pues en el género que hable de embarazo, hablando de condiciones, la mujer, decías tú en la entrevista previa, es la que llega de manera más temprana sola por una molestia auditiva, ¿cierto? Como que son más sensibles en cuestión al oído. Incluso hay pacientes que tan solo un tapón de cerumen, mujeres, llegan solitas, desesperadas porque ya no escuchan. Los hombres no se atienden a la par. Está claro que muchas veces nos llevan, ¿verdad?, para recibir un gran grado de atención y de algún modo saber que la pérdida de la audición nos va alejando de ciertos entornos sociales, sí, claro. Porque pues ya voy al cine y resulta que si no es leído, lo que voy a ver no lo voy a alcanzar a captar de manera apropiada. O hipersensibilidad auditiva al sonido, porque obviamente se convierte en ruido. Deja de ser sonido, y hacer esa diferenciación entre ruido y sonido a la gente nos perturba, entonces nos molesta y nos retiramos de ello. Fíjate, Julio, que mencionaste un tema muy importante. La cuestión aquí es, hablaban hace un rato de las personas de edad mayor que empiezan a tener una degeneración normal, entre comillas, en donde empieza a perder la audición.
Hay pacientes que no notan esa pérdida de audición porque no ocurre dentro de las frecuencias que normalmente escuchamos la voz. Entonces el paciente dice, es que sí escucho, pero no entiendo. Y esa es una característica muy común de las personas que tienen pérdida de audición por edad o por degeneración, lo que se conoce como presbiacusia, que generalmente suele ocurrir en personas adultas. Y eso es una cuestión que los aísla socialmente también. Si están dos personas hablándole al mismo tiempo a una persona que tiene mala discriminación de las palabras, entonces no va a entender, escucha el bla, 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 pero no entiende qué le dijeron. La gente a veces nos pide que les hablemos despacio para poder leernos labios y de alguna manera traducir, ¿sí? Porque eso se convertía nada más en un susurro, ¿no? Sí. Creo que es muy importante que temas como estos se presenten de manera clara a ustedes con un lenguaje que podamos entender todos, saber que existen auxiliares auditivos para poder manejar estos padecimientos y que deben de ser indicados por el especialista, evaluado de manera previa y saber qué indicación tiene para cada individuo y sus padecimientos. Yo quiero dar las gracias a ustedes por participar en este programa Torre Médica y obviamente a ustedes por recibirnos a través de sus pantallas y que nos sigan a través de las redes sociales, a través de los correos de contacto que aparecen en el cintillo y que continuemos semana a semana con temas de especialidades. Gracias Magdi, gracias Raúl por acompañarnos. Continuamos en Torre Médica, tu programa de especialidades. Nos vemos la próxima semana. Centro del Riñón Guadalajara, Hospital Country 2000 y FIR Seguros presentaron